Amados, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este tiempo de entrenamiento y discipulado. Buenas tardes a todos, nos alegra mucho poder compartir con ustedes este tiempo y qué les parece si empezamos orando y arrancamos con todo lo que vamos a ver hoy que va a estar muy bueno. Padre, agradecemos Señor a ti este tiempo que nos permites compartir juntos desde casa Señor con nuestras familias, el ser entrenados por tu Espíritu Señor, el ser confrontados Señor con aquellas cosas que estás sacando de nosotros para que realmente seamos, Señor, esos tabernáculos vivos, Señor, que tú esperas y anhelas que seamos, Señor, para que cada una de las recámaras, Señor, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, estén llenas, Señor, con esos tesoros que tú pusiste desde el principio, esas semillas buenas que encontramos en cada uno de nosotros, Señor, puedan dar fruto a su tiempo. Y esos tesoros, Señor, sean los que otros puedan ver para que te glorifiquen a ti, Señor. Anhelamos, Señor, ser templos vivos, agradables para ti, Señor. Amén. Agradables para que puedas habitar y te puedas manifestar a toda la tierra. Clamamos porque sea la voz de tu Espíritu Santo la que en esta hora venga a hablar a nuestros corazones, venga a confrontarnos, venga a enseñarnos y a guiarnos a toda verdad. Espíritu Santo, toma tú este tiempo y haz de nosotros, Señor, eso que tú anhelas en tu corazón que seamos. Amén. Oramos, Señor, por cada familia que ha tomado y ha dispuesto su corazón para escuchar de ti en este tiempo, por cada persona que se está conectando o que tiene a disposición este material para que su buena tierra sea preparada para toda semilla que está siendo soltada y a su tiempo pueda dar el fruto que tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a todos muy bienvenidos nuevamente. Damos las gracias al Señor primeramente por permitirnos compartir con ustedes estos tiempos que son de mucho crecimiento para todos. Queremos empezar pues recordando un poquito de qué estamos hablando. Venimos de una serie de entrenamientos hablando sobre cómo fue que el Señor Jesús decidió tabernaculizar en medio de nosotros, hacernos su casa y todo lo que eso implica. Veíamos cómo pues una casa se puede llenar de muchas cosas, recordábamos varios pasajes, como el hombre, dice Proverbios 24, que se van edificando las casas, ¿no? Con sabiduría y conocimiento, pero esas habitaciones de esas casas son llenas de ornamentos muy preciados, dice la palabra. Entonces estamos identificando en esta serie de entrenamientos de qué cosas debe estar llenas nuestras recámaras, ¿no? Como todos los frutos de todos los árboles buenos dan buenos frutos y pues un árbol bueno no puede dar fruto malo y viceversa. Entonces de eso hemos estado compartiendo, hemos estado hablando, ya abarcamos algunos tesoros, algunos bienes preciados como les mencionábamos, que han sido la fe, la gratitud, la justicia y el amor, viendo cómo en medio de nuestra vida el expresar cada una de estas cosas hace que realmente podamos llegar a ser y seamos eh, esa casa que el Señor espera de nosotros y las obras que nosotros manifestemos, pues sean las adecuadas y muchos puedan ver a través de la manifestación de estas cuatro cosas, a Cristo mismo, ¿no? Y puedan ver el reino de Dios. Entonces, siguiendo con esta serie de entrenamientos, hoy vamos a tocar dos temas que van a ser bien, bien tremendos. Dispongámonos en nuestro corazón, vamos a ir por varios pasajes, pero como saben, pues tomamos nota y los pueden revisar después, porque esto pues se va complementando, ¿no? Entonces, quisiera que empezáramos revisando un pasaje. ¿Qué les parece si vamos por favor a Hechos 10:2? Hoy vamos a hablar de una familia muy especial. Hemos estado mencionando otra serie de familias. Hablamos la primera vez de la familia de Noé.
y cómo el Señor había establecido muchas cosas a través de las decisiones y la vida de Noé y su casa. Y luego hablamos de la vida de Ruth y Noemí, como también fue una familia que al hacer la voluntad de Dios y obedecer y expresar cada elemento y tesoro valioso que había en sí misma, pues pudieron hacer parte de un propósito mayor, ¿no? Y como esto al final viene a ser vida para nosotros el día de hoy. Entonces, si ustedes no revisaron esos entrenamientos, están publicados, pueden ir a revisarlos y así se adelantan porque lo que viene pues va muy conectado con eso y va a ser de mucho crecimiento también. Entonces, Hechos 2.10. Al revés, 10.2. Hechos 10.2, disculpen. Empecemos desde el versículo 1. Dice, y está hablando aquí de una familia particular. Dice, en Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo a él, que le dijo, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Envía pues ahora unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón, llamado Pedro. Este posa con cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y cuando el ángel que le hablaba se fue, llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto de los que lo servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Y bueno, varios de ustedes conocen lo que ocurre después de este pasaje, pero quisiéramos hoy hablar un poco de la familia de Cornelio. Dice, no habla mucho de su esposa y sus hijos, pero sí dice que él con toda su casa eran piadosos, temerosos del Señor y que hacían varias cosas que subían delante de la presencia del Señor como memorial delante de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de esas cosas, de esa familia tremenda. Quisiera que empezáramos hablando de la piedad. Nosotros tenemos un concepto de piedad, o bueno, en general se tiene un concepto de piedad que es muy asociado a la misericordia y a los demás, pero la raíz de esta palabra tiene muchos otros significados y es mucho más amplia y quisiera que lo revisáramos. Básicamente es una palabra que implica devoción a Dios y adoración verdadera. La raíz está asociada a una palabra que significa temor y reverencia. Obviamente esa adoración está asociada al temor de Dios y la obediencia está asociada a la reverencia. Entonces, si nosotros tenemos temor de Dios, pues vamos a adorarle porque tenemos temor de Él. Y cuando nosotros le reverenciamos o tenemos reverencia hacia Dios, pues lo siguiente es obedecer. Y aquí estamos hablando de un hombre, volviendo a Cornelio, un hombre que dice que era piadoso y temeroso de Dios. Y es muy tremendo porque era un hombre que sin pertenecer al pueblo de Dios, como nosotros sabemos él inicialmente, pues era un soldado, no era judío, tenía aparentemente otro círculo de creencias, pero dice algo muy tremendo y era que era piadoso y temeroso de Dios. Y cuando recibe una orden, lo primero que él hace es obedecer. Y eso pues entendemos, según lo que estamos hablando de la raíz de esta palabra piedad, pues que está muy asociado a la reverencia. Entonces a ese temor y a esa reverencia que tenía por Dios, pues asociado a eso hay obediencia por efecto, digamos, adoración. Ahora, esta palabra es bien interesante porque implica una actitud recta de nuestro corazón para con Dios. Es poner a Dios en el lugar o otorgarle a Dios el lugar que Él se merece. Poner a Dios en la posición que debe ocupar en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y eso es muy tremendo, porque si ustedes se dan cuenta, pues va mucho más allá de simplemente de hacer obras de misericordia. O sea, tiene que ver primeramente con nuestra relación con Dios. Es el poner a Dios y darle a Dios el lugar justo
y adorarlo de la forma idónea. Es bien interesante porque la Biblia Septuaginta usa esta palabra o esta raíz en el Antiguo Testamento en dos pasajes. Uno es en Isaías 2, es en Isaías 11:2, cuando se mencionan los espíritus de Dios y específicamente el espíritu de temor de Dios, y otras en Proverbios 1:7, cuando se menciona que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces es bien interesante porque si bien en el hebreo no está asociado directamente eh, con el temor de Dios, sí por raíces, cuando la Septuaginta hace la traducción, está asociándola al temor de Dios muy fuerte, precisamente por esa raíz en griego que tiene la palabra piedad. Ahora, yéndonos un poquito al hebreo, pues bueno, hay varias cosas que están, varias palabras que se usan, pero todas vienen de una misma raíz que implica igual adoración, también lo que conocemos normalmente, agradecimiento, benevolencia, benignidad, bondad, clemencia. Es una, está asociado directamente a nuestra relación con Dios. Viene de una raíz también que significa agacharse, postrarse, rendirse, dar adoración. Entonces todo eso es muy interesante porque nos cambia un poquito el concepto que nosotros tenemos de la piedad y de ser piadoso, ¿no? Ver que la piedad está tan asociada a amar lo que Dios ama. Básicamente es amar o poner a Dios en el lugar que debemos ponerlo, y eso obviamente implica que nuestro corazón está lo primero, lo que Dios tiene en su corazón, ¿no? Y digamos, siguiendo ese orden de ideas, nuestra obediencia pues secunda todo lo que Dios ama y desea. Entonces, es muy tremendo. Habiendo dado esta pequeña introducción acerca de lo que significa la piedad, quisiéramos mencionarles algunas características que tiene la piedad. Cornelio se menciona como un hombre piadoso aun cuando no conocía a Cristo, aun cuando no hacía parte de la iglesia de Dios en ese preciso instante que lo está mencionando ahí. Le dice el Señor que a causa de su temor de Dios, de la piedad que había en él, de las obras que él manifestaba, es que va a ser enviado a traer a Pedro para que Pedro le comparta todo y le abra la luz o le muestre la luz y le hable del Evangelio de Cristo. Siguiendo entonces, hemos encontrado unas características especiales de la piedad y de aquellos que son piadosos, que es algo que el Señor espera, porque son aquellos que aman lo que Dios ama. Entonces, este es un tesoro que debe estar en nuestro corazón, permanecer y además dar mucho fruto. Digamos que es un sello que debemos tener todos aquellos que somos tabernáculos vivos para nuestro Dios. Dice, primera característica. La piedad es un atributo de los justos, y recordemos todo lo que hablamos en el entrenamiento pasado acerca de la justicia, ¿no? Todo lo que está asociado a la justicia, pues viene y entra en esta característica de la piedad. Entonces dice, la piedad es un atributo de los justos. Les voy a pedir que vayamos un momento al Salmo 37:21. Dice así: el malvado toma prestado y no paga, pero el justo tiene piedad y da. Y es muy, muy tremendo lo que dice aquí, porque, bueno, primero está diciendo que el justo es quien tiene piedad, y segundo lo está asociando con algo que es importante en medio de nosotros, y es el dar, ¿sí? Es bien tremendo que la justicia siempre está muy asociada a un principio del reino que tiene que ver con el dar a otros. Y dar no solamente cosas económicas, sino el honrar a otros, el dar honra a los demás, o el dar de lo que nosotros tenemos, de los frutos que nosotros sabemos que Dios ha puesto en medio de nosotros. Bueno, ahí digamos que ahorita vamos a ampliar un poco este tema, pero importante, la piedad es un atributo de aquellos que son justos. Entonces, vuelvo y les digo, si no vieron el entrenamiento de hace 8 días, pues
Vayan y lo ven porque esto está muy relacionado con lo que estábamos hablando hace 8 días. Bien, hace 15 días, perdón, porque hace 8 días no tuvimos entrenamiento. Listo. Siguiente, otra característica de la piedad dice, ser piadoso tiene una bendición para las generaciones. Es súper importante esto que les estoy mencionando. Esto es, hay pocas cosas en la palabra que estén asociados a una bendición directa, pero esta es una de las características o uno de los tesoros que tenemos los hijos de Dios, es que tiene una bendición y no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Les voy a pedir por favor que vayamos más adelante en ese mismo Salmo 37 al versículo 25. Dice así: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Podemos leer hasta el 28, 29. En todo tiempo tiene piedad y presta, y su linaje es para bendición. Apártate del mal y practica el bien, y tendrás morada para siempre, porque Jehová ama la causa justa y no desampara a sus piadosos. Para siempre serán guardados. Pero la descendencia de los malos se extinguirá. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella perpetuamente. Entonces, aquí hay algo que es muy tremendo y dice, y su linaje, en el versículo 26, dice, y su linaje es para bendición. ¿El linaje de quién? El linaje de los piadosos, el linaje de los que tienen piedad, el linaje de los que aman lo que Dios ama, el linaje de aquellos que ponen al Señor en el lugar correcto en su vida, en su corazón, en su alma, aquellos que le dan al Señor la honra de vida a su nombre. Ellos son los que van a tener linaje que será para bendición de otro. Y además es interesante que dice que el Señor no desampara a sus piadosos y siempre serán guardados, lo que implica que por la eternidad, generación tras generación, el Señor va a velar por ellos. Es muy tremendo la relación que tiene la piedad o la respuesta del Señor ante una persona que es piadosa, que ha reconocido y ha empezado a amar lo que Dios ama. Otro versículo que les quiero mencionar aquí está en Primera de Timoteo 4:8. Y está muy relacionado nuevamente a la bendición que tiene el ser piadoso. Dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para la vida presente y para la vida venidera. Y esto es muy tremendo porque sin ir en contra de la onda fitness y de la onda de aquellos que aman hacer ejercicio, esto es muy, muy, muy tremendo porque nos abre nuevamente un panorama acerca del tema de la salud y de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Y dice que la promesa de vida está asociada al que seamos piadosos, no a que hagamos mucho ejercicio, y lo están mencionando ahí básicamente. Obviamente es importante cuidar de nuestro cuerpo y demás, pero me gusta mucho este pasaje porque el Señor es muy enfático en que hay algo que es más importante que nuestro cuerpo. Dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo. Y para todo significa cuerpo, alma, espíritu, para todo. Para mí, para los demás. Dice, es provechosa para todo, teniendo promesa para la vida presente y la venidera. Es decir, no solamente está hablando del hoy, de que el ser piadoso es bueno para nuestra salud, la salud de nuestra familia, hoy, sino para las generaciones, para después también. Entonces, otra característica de la piedad, de este tesoro hermoso que debemos encontrar en nuestras recámaras, es que hay bendición para las generaciones de aquellos que son piadosos. Siguiente característica. La piedad del justo lo guarda. Y eso está asociado al pasaje anterior cuando hablábamos que el Señor no desampara a sus piadosos o a aquellos que son piadosos. Dice Proverbios 14:32, anótenlo si quieren, no lo busque, yo se lo leo. Dice, por su propia maldad será
derribado el impío, pero el justo tiene esperanza en su piedad. Entonces el Señor promete o está hablando de que los justos van a ser guardados por él. Dice también en 2 de Pedro 2:9, no necesita buscarlo, anótalo nomás para que lo pueda estudiar después. Dice, sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos. Entonces es bien importante como ese cerco que se hace alrededor de quienes son piadosos. Son guardados por el Padre para que su pie camine recto y no resbale. Entonces está muy tremendo el que podamos reconocer qué importante es ser piadoso para Dios. O sea, esto no es algo pequeño, esto es un tesoro grande que Dios espera que encontrar en todas nuestras habitaciones. Recuerden que hablábamos de algo respecto a que somos habitación del Señor. Le damos las gracias porque decidió con todo y todo venir a habitar en medio de nosotros y ha empezado a hacer una transformación en nuestra vida para que realmente podamos ser una casa agradable para Él. Mencionábamos, lo hemos mencionado varias veces como la semejanza con ese hotel de paso, que uno va, se siente como unos días, pero ya quiere salir porque recuerda su casa. Y nosotros realmente queremos que el Señor se sienta a gusto en medio de nosotros. Y eso implica que todas nuestras habitaciones deben estar, deben fluir de lo que es Él mismo, ¿no? Deben tener de su esencia. Entonces, importante que tremendo es que cuando se expresa piedad en medio de la iglesia, el Señor mismo la guarda, ¿no? Y además hay promesa de bendición para las generaciones y además está asociada tremendamente a la justicia. Otra característica de la piedad es que revela de qué simiente somos. Y va a revelar de qué simiente son los otros. Y aquí vuelvo al ejemplo de Cornelio, que es tremendo. Vamos un momento a Isaías 26:10. Isaías 26:10 dice, se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia. Aún en tierra de rectitud seguirá practicando el mal y no considerará la grandeza de Jehová. Es muy tremendo lo que dice este pasaje porque nosotros estamos llamados a ser piadosos y a tener piedad de otros, o sea, a manifestar esa piedad a otros. Eso le pasaba a Cornelio. Cornelio era un hombre que sin conocer el Evangelio amaba y temía al Señor. Dice que él era piadoso y temeroso del Señor y que daba a los otros. Es muy tremendo como la piedad, según lo que está mencionando Isaías 26, hace que los otros puedan aprender justicia. Pero aquellos que aún viendo la piedad no aprenden justicia, sabemos que son los malvados. Entonces, la piedad hace que haya un discernimiento, que se pueda cernir quiénes son los malvados y quiénes no. Entonces, es tremendo cuando nosotros expresamos en nuestra vida piedad, cuando otros pueden ver piedad a través de nosotros, porque aquellos que son de la simiente del Señor van a aprender justicia, pero aquellos que no, pues vamos a poderlos reconocer, porque dice que aquellos que son malvados no aprenden justicia y aún en la tierra de rectitud siguen practicando el mal. Es decir, ellos no hacen parte de la misma simiente que nosotros y eso es muy tremendo. Es hermoso ver cómo nosotros mismos, al expresar piedad, podemos empezar a cernir las semillas que hay en el gran huerto, ¿no? O sea, las semillas que hay puestas alrededor de la tierra. Entonces, me parece muy tremendo cómo, por ejemplo, un hombre que no conocía el Evangelio, que era piadoso, puede llegar al Evangelio a causa de su piedad. Es decir, en él había una semilla que sin conocer todo lo que muchos de nosotros conocemos, practicaba y mostraba obras de esa semilla que había. Es decir, en él había un árbol plantado que daba un buen fruto y muchos podían comer de ese buen fruto. Y eso fue finalmente lo que lo atrajo o lo que lo llamó a los pies de Cristo. Entonces es bien tremendo esto.
Otra característica de la piedad, sigamos avanzando, dice, la piedad es un misterio revelado por Cristo. Y esto es muy tremendo, porque no es algo que nosotros podamos simplemente aprender porque queremos y ya. Porque decimos, quiero ser piadoso, voy a practicar ser piadoso, sino es algo que, como les decía en el punto anterior, ha sido puesta una semilla en nosotros desde antes de la fundación del mundo que puede permitirnos expresar piedad, es decir, puede permitirnos poner a Dios en el lugar correcto, adorar al Señor como conviene, eh, y amar lo que Él ama para ser obedientes, ¿no? A lo que Él sale de su boca también. Entonces, primera de Timoteo 3:15 dice, por si me retraso, para que sepáis cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Le está hablando Pablo a Timoteo, le está dando unas indicaciones. Dice, para que sepas, perdón, cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, fue justificado en espíritu, fue visto por ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Entonces, él empieza a manifestar todo lo que nosotros creemos y dice el misterio de la piedad. Es decir, hay un misterio, y esto lo hemos hablado creo que en otros entrenamientos, hay varios misterios alrededor de la palabra que el Señor dejó y que van siendo revelados a través de Cristo. Eh, un ejemplo de esto es que solo el Espíritu Santo nos enseña a orar y a adorar como conviene y solamente a través de Cristo podemos manifestar esa adoración verdadera. Es a través de Cristo que los hombres pueden ver a Dios y aprender a adorar correctamente. Entonces, esa piedad se va revelando por Cristo. Es Cristo quien nos va revelando cómo adorar al Padre, cómo amar lo que el Padre ama, cómo reverenciar al Padre y darle el lugar correcto. Y para eso, dejó a su Espíritu Santo en medio de nosotros. Y qué tremendo es que la persona del Espíritu Santo nos habla todo el día, nos habla constantemente y nos guía y nos enseña a hacer las cosas como al Señor le gusta que las hagamos, como al Padre le gusta que las hagamos. Entonces, qué tremendo es que seamos una iglesia y en esta hora oramos porque seamos una iglesia que escucha la voz del Espíritu Santo, que le obedece al Espíritu Santo y es una obediencia como la de Cornelio. Es impresionante. Un hombre que no se sabía, no conocía los evangelios, evidentemente, no conocía toda la palabra, digamos lo que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento, porque era un hombre que no hacía parte de los judíos, no tenía ninguna instrucción en esa área, pero tenía un temor tan grande al Señor, manifestaba tanto la piedad, esa semilla que había sido puesta en él, que eso mismo hace que él al oír la voz del ángel decida obedecer inmediatamente. Entonces, ese es el resultado del ser nosotros piadosos, el que nos volvemos dispuestos para que lo que el Señor diga, nosotros lo hagamos al instante. Él dice, escucha y ahí mismo manda a llamar a las personas que tenía bajo su autoridad, les explica brevemente, dice la palabra, y los envía para que vayan a hacer lo que el Señor o lo que el ángel le estaba diciendo que debía hacer. Entonces, el resultado de esa obediencia instantánea, esa obediencia al toque que tuvo Cornelio, pues es un resultado de la piedad y es muy tremendo como vemos a Cristo y vemos en el Espíritu Santo, o sea, como el Señor ha puesto todo para que nosotros realmente podamos expresar piedad en nuestras vidas y a partir de Cristo, a partir de la vida de Cristo y a través del Espíritu Santo, pues nosotros podamos ser como el Señor quiere que nosotros seamos. Bien, continuemos. Otra característica de la piedad es que da lugar a la manifestación del poder de Dios. Y esto es muy tremendo, porque es lo que el Señor quiere, manifestarse a la creación, a la tierra entera. Y el que nosotros seamos piadosos hace que se abra la puerta
para que el Espíritu de Dios pueda obrar. Porque en la piedad hay obediencia. Y lo único que el Espíritu Santo necesita de nosotros es que seamos obedientes a lo que su palabra está soltando, o a lo que Él está diciendo, o a lo que Él nos está guiando a hacer. Entonces, si vamos un momento a Hechos 3:12, perdón, aquí está pasando, hay un evento, un suceso de cosas que están ocurriendo que hacen que el Señor pueda ser glorificado a través de la vida de dos personas. Dice así, Hechos 3:12. Y al ver esto Pedro declaró al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Entrando un poquito en contexto, eh, está Pedro y Juan en el pórtico de Salomón y acaba de ocurrir un milagro, ¿no? Dice, a ver, les lo doy un poquito más arriba. Si quieres leo rápido desde el 1. Sí, leamos rápido desde el 1 dice: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Y cierto varón, cojo desde el vientre de su madre, al que ponían cada día junto a la puerta del templo, la llamada Hermosa, para pedir limosna de los que entraban al templo, el cual, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, pedía para recibir limosna. Pedro, con Juan, fijando entonces los ojos en él, dijo: míranos. Y él les estaba atento esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Y dando un salto, se puso en pie y andaba. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y lo reconocían, que era el mismo que se sentaba a pedir la limosna en la puerta del templo la Hermosa. Y se quedaron llenos de admiración y asombro a causa de lo que había acontecido. Y mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro declaró al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Y aquí es muy tremendo porque se abre el espacio para que Pedro empiece a hablar de todo lo que Cristo había hecho. Y los exhorta y les diga, bueno, varias cosas, pero es muy tremendo lo que hay previo a esto, y es que ellos ven a este hombre, sienten misericordia por él y simplemente hacen lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo que hicieran. Y esa obediencia, esa piedad que ellos manifestaban, y vuelvo y les digo, o sea, la piedad no solamente implica la acción que ellos tuvieron con este hombre que necesitaba sanidad, sino es el haber obedecido, el haberle dado el lugar correcto al Señor para que Él pudiera manifestar. O sea, el entender que Pedro y Juan estaban amando lo que Dios ama en ese sentido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la relación iba primera de Pedro y Juan hacia Dios, que les permitía después manifestarlo a los demás, ¿no? Y esto después abre una puerta para que ellos puedan compartir y muchos puedan reconocer que quien hizo la sanidad no fue Pedro y Juan, sino fue la obra del Señor mismo que vino a levantar a este hombre y hacerlo andar. Entonces, veamos cómo es de importante que el que nosotros podamos manifestar piedad da lugar a que el poder de Dios pueda ser visto por los otros. Entonces, la piedad en nuestras vidas da lugar a la manifestación del poder de Dios. Y esto es bien interesante porque hay una semilla en medio de nosotros. Y es una semilla que nos fue concedida por gracia. O sea, esto no es algo que de lo cual seamos merecedores, sino que hay una semilla puesta en nuestro corazón
que da un buen fruto al final cuando nosotros la ejercitamos. Y eso es un aspecto clave que ya vamos a mencionar. Les voy a pedir un momento que vayamos a segunda de Pedro 1. Vamos un poquito rápido con los pasajes, por favor no se pierdan, anótenlos y si hay que revisar algo más vuelvan y lean los versículos, porque esto va abriendo todo un panorama acerca de estas cosas que hay en las recámaras de nuestras vidas que tenemos que manifestar, ¿no? Hay una semilla. Segunda de Pedro 1:3. Dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Esto es muy tremendo, dice, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas. O sea, nosotros no nos las ganamos, nosotros no las encontramos, nos fueron concedidas, fue por gracia. Y dice, por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Así también vosotros poned toda la diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Qué tremendo lo que está en este pasaje. Yo les pido por favor que en casa puedan revisarlo lentamente, detenidamente, porque aquí hay mucha riqueza. Dice primero que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue concedido. O sea, esto no es algo que vaya a pasar, es algo que ya ocurrió en todos aquellos que somos hijos de Dios, todos aquellos que somos de su simiente, que pertenecemos a su reino. Dice que nos fue concedido por su divino poder. Y luego dice que esta serie de cosas es bien tremenda. Dice que añadamos a nuestra fe virtud. Y iniciamos diciendo que esto de la piedad es algo que va en una relación vertical. O sea, y uso este término que no es el más correcto, más bien voy a decir va en línea directa con nuestra relación con Dios. Sí, suena mejor así. Y dice aquí añadir a nuestra fe virtud y todo empieza, ¿no? Porque nosotros creemos en Él y le conocemos como Rey y le conocemos como Dios, como Padre y reconocemos a su Hijo y reconocemos al Espíritu que habita en medio de nosotros. Entonces a nuestra fe, a esa fe que tenemos, le añadimos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Y dice, y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y el afecto fraternal está en relación a ese afecto que tengo yo por mi hermano, por aquel que también ama al Señor y ama lo que Él ama. Entonces, qué tremendo, porque aquí hay una tarea para cada uno de nosotros y soy súper piadoso, amo al Señor, amo hacer la obra del Padre, yo le obedezco cada vez que Él me habla. Eso está muy bueno y es lo que el Señor espera de nosotros, pero a eso hay que añadirle afecto fraternal, es decir, los demás, los que me rodean, el cuerpo de Cristo debe saber y sentir y palpar esa piedad en medio de nosotros, y eso debe estar cubierto por el amor. Y hablábamos hace un par de entrenamientos acerca de este tema, del tema del amor, como es otro de estos tesoros que deben estar expuestos y que debemos experimentar en medio de nosotros. Entonces, qué tremendo que no solamente la piedad tiene que ver con Dios, sino que después de que yo he logrado que mi vida sea una vida que camina en temor de Jehová, que camina en temor del Señor,
que reverencia y adora al Padre con todas las cosas, que ama lo que Él ama, empiezo yo a manifestar todas estas cosas a los demás. Es decir, la piedad necesita que se le añada el afecto fraternal y el amor. Y es así como dice, eso no los dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, pues ahí vemos una cosa, ¿no? Como el no lograr avanzar en manifestar todas estas cosas de las que hemos hablado, al final lo que produce es esterilidad, es decir, que esa semilla que nosotros tenemos, pues no dé ningún fruto. Y recordemos que son los discípulos aquellos que dan buen fruto y ese fruto permanece. Entonces, que seamos de aquellos que nuestro fruto es buen fruto y además es un fruto bueno que permanece. Súper, vamos a mencionar 3 aspectos claves de este tema. El primero es que la piedad se ejercita primero en casa. Y sí, debe ser ejercitada, eso dice la palabra. Les voy a pedir que vayamos a 1 de Timoteo 5:4. Es decir, es una semilla que está puesta desde antes de la fundación del mundo en nosotros, hace que nosotros seamos de la simiente del Señor, que podamos manifestarle, pero debe ser ejercitada. Dice así, 1 de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus progenitores, porque esto es agradable delante de Dios. Al Señor le agrada que nosotros manifestemos piedad a nuestra familia primeramente. O sea, lo primero es que en casa, de los hijos a los padres, aún de los padres a los hijos, entre los hermanos, nosotros podamos aprender piedad. Nosotros podamos aprender y la piedad incluye varias cosas. O sea, la piedad incluye misericordia, bondad, benevolencia, buenas obras, aprender aún que nuestros hijos sean temerosos de Dios, que tengan un temor tan reverente a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que no duden en obedecerle cuando le escuchen. Esto es algo que nos entrena en medio de la congregación, sino aquí dice, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia, en casa, con papá y mamá, con sus progenitores, digamos, dice ahí directamente, o sea, aquellos que te dieron la vida, con ellos primeramente debo entrenarme en ser piadosos. Y a mis hijos, primero que todo, debo entrenarnos, enseñarlos a tener un temor reverente del Señor, porque es eso lo que nos lleva a obedecer y al final amar al Señor y a poner al Señor en el lugar que le corresponde, a darle el primer lugar, ¿no? Un poquito pasando la página hacia atrás, 1 Timoteo 4:7, menciona cómo es importante el ejercicio de la piedad. Dice, pero evita las fábulas profanas y propias de viejas. En otras versiones dice de mujeres adultas, o bueno, hay digamos otras formas. Estoy leyendo la Biblia textual. Dice, pero evita las fábulas profanas y propias de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco provecha, pero la piedad es provechosa para todo. Y esto lo habíamos leído antes. Ejercítate en la piedad. Es decir, necesito esforzarme por tener necesito esforzarme por tener porque en las oportunidades que yo pueda expresar la piedad que tengo o que reposa en mí, que ese fruto se dé. Es decir, hay una semilla, pero yo debo esforzarme y ejercitarme en ser piadosa para el resto de personas. Eso implica, como les decía, misericordia, bondad, pues muchas otras cosas, pero parte desde tener un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo pueda actuar y obediente para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Último,
Aspecto clave, la piedad siempre va a traer persecución. Es decir, el que nosotros seamos piadosos siempre va a producir persecución, porque eso nos va a obligar a ir en contra del sentido del mundo. Es decir, toda la tradición, el mundo, la religión va a una velocidad y en un sentido. Pero la piedad, es decir, esa reverencia, esa escuchar al Señor, ese amar lo que Él ama, el manifestar, siempre va a hacer que eh, haya persecución en medio de nosotros. Pues porque va muchas veces, no digo siempre, pero va a ir en sentido contrario a lo que el mundo está marcando, ¿no? Y esto lo encontramos en 2 Timoteo 3:12. Dice, si todos los que quieran vivir, sí, perdón, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, ahí está haciendo una afirmación y les está diciendo, sí, esto va a pasar. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a Padecerán padecer persecución. persecución. Así que pues nosotros no nos preocupamos, sino que avanzamos en Cristo, ¿no? Entonces no va a ser fácil ejercitarnos en la piedad, no va a ser fácil enseñar a nuestros hijos muchas veces a, a manifestar esa piedad, pero hace parte de esos galardones que nos dan el obedecer al Señor y amarle con todo, ¿no? Aquí hay un enemigo grande y es un enemigo que en esta era se ha levantado eh, mucho más alto y se ve mucho más que tal vez en otras épocas. Y tiene que ver con la soberbia. Aquello que tenemos nosotros que sacar y que tenemos que revisar si está en nuestras habitaciones es soberbia. La soberbia es contraria absolutamente a la piedad. Y es contraria porque hace que yo ponga mis ojos en mí mismo, en mi necesidad, en mis anhelos, en mi amor y le quite la posición a Dios del lugar que le corresponde a Él. Eh, Además, la soberbia da lugar a otras cosas como son el amor al dinero y hace 15 días, perdón, en la reunión que en el entrenamiento veíamos lo que produce amar al dinero. Entonces, qué tremendo es que nosotros podamos ver y evaluar eh, el tema de la soberbia en nuestra vida. Hago rápido una acotación aquí, es para que entendamos todos de qué estamos hablando. La soberbia tiene que ver con ser jactancioso, con la confianza propia, el creer que yo todo lo voy a poder en mis fuerzas, el creer que no necesito de nadie más, la jactancia, la vanagloria, eso está en relación directa con la soberbia. Eh, Eso va en línea directa con un rechazo al someterme a Dios. Es decir, eh, ¿por qué lo voy a hacer si es que yo quiero hacer otra cosa? Yo no le debo nada a X o Y, no tengo por qué. Todas esas frases que salen o que se pueden manifestar en un momento dado en nuestra vida, salen de un corazón que tiene soberbia, que cree que por sus propias fuerzas va a alcanzar algo. Y es tan tremendo que vaya en contravía de la palabra del Espíritu Santo, tan en contravía de esa humildad que necesitamos para que el Espíritu Santo pueda actuar. Cada vez que nosotros tenemos una pretensión de autosuficiencia o de autoexaltación, es que yo hice, es que fue por mí, es que yo lo puedo, estamos negando el poder de Dios y estamos apartando un poco lo que el Espíritu Santo hace en medio de las cosas. Y eso nace de un corazón soberbio, que va apagando poco a poco la piedad hasta que la consume. Esta soberbia implica también un sentimiento de superioridad ante los demás, es decir, yo creo que yo por lo que sé, yo por lo que he vivido, eh, tengo la capacidad de despreciar o tengo la autoridad, digamos, para
despreciar a los demás o tratarlos de una forma distante, porque es que yo soy, yo he aprendido, yo he visto, yo he leído, bueno, X o Y. Eso es soberbia en nuestro corazón. Y dice eh, la palabra que es algo que definitivamente no le agrada al Señor. Vamos a ir un momento a 1 Timoteo 6:2 y se los voy a leer rápidamente. Dice, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Eso es bien interesante, porque metámonos en un papel distinto, y es que en la época en la que esto se escribe, todavía había esclavos y había gente que daba su vida para pagar deudas y demás y se hacía esclavo de otros. Y muchos, cuando empieza a avanzar el evangelio, pues muchos se convierten y eran amos y otros eran siervos y otros eran esclavos, bueno. Y todos hacían parte de una misma comunidad, pero pues también tenían posiciones de autoridad. Y esto es muy tremendo, dice, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Es decir, no sé, yo he alcanzado una posición de liderazgo en la iglesia por X o y resulta que soy esclavo y recién mi amo se convirtió. Dice, no lo tengas por menos por ser creyente, por ser hermano, perdón. Al contrario, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de ese servicio. Estas cosas enseña y exhorta, le está diciendo a Timoteo. Si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por la soberbia. La soberbia nos cega, la soberbia hace que no podamos ver de una manera correcta, que nuestro corazón se cierre, que esas recámaras empiecen a llenar de todos los malos tesoros que hemos sacado, pues es la soberbia la que hace que no podamos ver lo que hay adentro. Está cegado por la soberbia, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones, contiendas de palabras, de las que resulta la envidia, riña, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres en mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio. Aunque gran negocio es la piedad, con contentamiento, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estaremos contentos con eso. Y más adelante, 1 Timoteo 6:11, unos versículos más adelante, dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, qué tremendo es que nosotros podamos tomarnos unos minutos esta noche, esta tarde de entrenamiento para decir, Señor, ¿hay soberbia en mi corazón? Tengo pensamientos que nacen desde un corazón soberbio, de autosuficiencia, y hemos trabajado esto un montón en los sábados en nuestra reunión general, cuando hemos hablado de hacer acepción de personas. Y el hacer acepción de personas viene de un corazón soberbio. Entonces, cabe mencionar que si esto pasa en nuestro corazón, si nos hemos dado cuenta que a veces nos sentimos altivos, sentimos que todo lo podemos. Esta es una generación, por eso les decía, más que todo en esta generación que se mira a sí misma, que cree que es autosuficiente, que todo lo puede lograr. Eh, es bueno que hagamos una pausa y digamos, Señor, ¿cuánta soberbia hay en mi corazón que está cegándome para que muchas otras cosas inmundos y basura, como mencionábamos algún día, se posen en nuestro corazón y tengan lugar? Y al final esto va a dar un fruto que no es agradable y va a ir consumiendo la piedad y va a hacer que seamos menos misericordiosos, menos bondadosos, menos dadores, que nuestras obras no sean lo que el Señor espera. Entonces es un buen tiempo para que nosotros le preguntemos y empecemos a preguntarle al Espíritu Santo y a decirle, Espíritu Santo, muéstrame si he sido cegada o cegado por la soberbia. Quita este velo que hay en mis ojos en esta hora y que yo pueda ver, porque dice Proverbios 14 que es el necio, es de aquel que brota la vara de soberbia, ¿no? Entonces,
Dice, se los voy a leer rápidamente, de la boca del necio brota la vara de soberbia, pero los sabios son preservados por sus labios. Muchas veces es la necedad la que nos hace caer en soberbia. Entonces, qué tremendo es que nosotros seamos jóvenes, padres, hijos, abuelos, bueno, gente prudente que practica la sabiduría y desecha la necedad y la soberbia. Y que en esta hora el Espíritu Santo de verdad empiece a escudriñar lo profundo de nuestro Amén. corazón, porque esto saca de nosotros un olor tan desagradable al Padre, tan desagradable al Padre, que es imposible ser un tabernáculo vivo cuando tenemos un corazón lleno de autosuficiencia y soberbia. Ese es un corazón donde el Espíritu Santo no puede hacer nada, porque Él necesita de verdad nuestra obediencia, el que nosotros podamos decir, la verdad es que no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, no lo puedo hacer yo, pero tú todo lo puedes hacer. Eso es darle el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Vean que esto no solamente está en relación con las cosas que nosotros hacemos al día a día, sino también en nuestro interior. ¿Qué tanto pensamos o soltamos pensamientos que nacen desde la soberbia? Y eso va desplazando de a poquitos toda la piedad de la cual el Espíritu Santo puede hacer uso para moverse y traer todas las características tremendas que hablábamos al principio, ¿no? El tema del manifestar el poder de Dios, que otros puedan darle la gloria a Dios, que nuestras generaciones puedan ser bendecidas, que nuestra vida pueda ser guardada. Entonces, pues que sea un buen tiempo para nosotros evaluar qué tanta soberbia hay en medio nuestro y la podamos sacar. Amén. Bueno, continuando con el siguiente bien preciado del que vamos a hablar hoy, quiero que por favor vayamos a Lucas 6, del verso 43 al 45. Y lo que dice acá es lo que hemos estado haciendo en este tiempo de entrenamiento y discipulado. Les voy a leer Lucas 6, 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este es el segundo bien preciado del que queremos hablar en esta noche, y son las buenas obras. Es bien tremendo en el verso 45, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y por eso estamos limpiando las recámaras para que tengamos buenos tesoros, para que de ese buen tesoro salga lo bueno. Y esto se relaciona con las buenas obras. Para este bien preciado, vamos a leer varios versos. Vamos a ir un poco rápido con estos versos. Dice Juan 15, del 2 al 8. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y acá algo que es bien interesante es que eh, nosotros no somos salvos por las obras que podamos hacer, pero el hecho de ser salvos sí implica que nosotros hagamos estas buenas obras. Como dice en el verso 4 de lo que les acabo de leer, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, eso hace que de nosotros salgan buenas obras. Y por eso es importante identificar estos aspectos como la soberbia, para que salga de nuestras recámaras y se establezcan los buenos tesoros como son la piedad y las buenas obras. Una cosa que es tremenda de lo que está mencionando León en este momento es cómo vuelve a salir eh, como a flor, vuelve a florecer el tema de la dependencia. Dice que no podemos si no estamos pegados a Él, por así decirlo, ¿sí? Cierto. Si no permanecemos en Él. Entonces, se trata de dependencia, o sea, el que podamos manifestar piedad, el que podamos manifestar buenas obras, tiene que ver con la dependencia. ¿Cuánto sabemos nosotros depender de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar a nuestra capacidad para depender? Depender es soltar y saber que fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, qué tremendo. Cierto, y esto tiene que ver con que no se trata de parecer, si lo vemos con la analogía del pasaje que acabamos de leer. eh, un pámpano por más de que se esfuerce no puede llevar fruto por sí solo, si no está conectado a la vid. Entonces estamos hablando de algo que es una esencia que tenemos nosotros, que hay en nosotros, y no algo por lo que nos estemos esforzando para hacer. Las buenas obras no salen por un esfuerzo de nosotros, sino salen porque al estar conectados a la vid, pues esos frutos se manifiestan. Es una persona sana en Cristo, eh, lleva mucho fruto. Y de esto se trata. Les voy a pedir que vayamos a Juan 15:16. Como les dije, vamos a estar revisando algunos de estos pasajes. Muchos de estos los conocen, pero quiero que meditemos unos minutos en cada uno de ellos. Juan 15:16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y acá vemos cómo el hacer buenas obras y el llevar mucho fruto es un propósito del Padre en nosotros. Les voy a volver a leer. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes para que vayas y lleves mucho fruto y tu fruto permanezca. Y de esto se desprende el final de este pasaje que dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces estamos viendo cómo la manifestación del fruto y de las buenas obras es una característica y un propósito que el Padre ha puesto en nosotros. Y de este se desprende una bendición, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Entonces no es un propósito que viene vacío, es un propósito que viene con una promesa, ¿sí? Es un propósito que viene con, con la certeza de que si nosotros somos esencia de Dios mismo, pues estas buenas obras se van a manifestar. Y eso nos conecta con el Padre de una manera que si nosotros le pedimos en su nombre, Él nos lo dará. Y acá viene esa tremenda promesa. Vamos a revisar Marcos 4:20. Y acá viene un paradigma, si lo podemos decir así, que la iglesia ha tenido por mucho tiempo y que es necesario romper, que es necesario que esto salga de nuestras recámaras el día de hoy. Dice, les leo Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Acá Jesús les está explicando el propósito de las parábolas a los discípulos.
Y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y acá lo que les decía es que todos estamos llamados a dar el fruto al 100%. Acá no está diciendo que unos den al 30, que unos den al 60 y que unos den al 100, sino está hablando de un proceso que cada uno tiene que llevar empezando a dar por el 30, por el 60, pero nuestra meta y nuestro propósito es dar el fruto al 100%. Mucho tiempo creímos que unos estaban llamados a dar solo una parte, muchos una parte con algo más y otros en su totalidad, pero esto no es así. El Espíritu nos ha revelado como todos y es nuestro propósito llevar mucho fruto y dar fruto al 100%. Solamente que es un proceso, empezamos con el 30, luego vamos al 60 y luego vamos al 100, pero es meta de todos llegar a dar fruto al 100%. Entonces saquemos de nuestras recámaras de que estamos llamados a dar solo una parte. Estamos llamados a dar la totalidad del fruto y fruto en abundancia. Ahora vamos por favor a Mateo 15:20. ¿Me puedes ayudar a leerlo, por favor? Mateo 7, perdón, del 15 al 20. Dice así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Y qué tremendo es esto, porque mientras teníamos un tiempo con el Señor y estudiábamos este tema, eh, el Espíritu nos exhortaba y nos decía, si las personas ven nuestros frutos, ¿qué están viendo? Y esa es una reflexión que quiero que todos hagamos esta noche en este tiempo, porque estamos llamados a extender el reino de los cielos, y el reino de los cielos se extiende por nuestro testimonio, ¿no? De lo que por gracia recibimos, damos de gracia. ¿Y qué frutos estamos dando nosotros en este momento? Estamos dando frutos de fe, estamos dando frutos de paz, de gozo, de alegría, estamos dando frutos eh, de amor, o estamos dando los frutos contrarios. Y acá lo tremendo es que si estamos dando los frutos contrarios, pues como hemos leído en los pasajes anteriormente, de un árbol bueno salen frutos buenos. De lo que hay en el tesoro de nuestro corazón, de lo que hay, de la abundancia del corazón, hablamos. Y por eso es importante que nos detengamos acá un momento y pesemos los frutos que estamos dando. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo nos dirigimos hacia nuestros esposa, esposo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres? Cada palabra que decimos manifiesta el reino de los cielos. Cada palabra que decimos manifiesta estos frutos. Todos sabemos que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces nuestros frutos deberían de dar testimonio y deberían extender el reino. ¿Pero lo estamos haciendo? Padre, yo en este momento oro, Señor, porque tu Espíritu pueda retirar el velo, Señor, que hay en muchos de los hermanos que nos están viendo en este momento, Señor. Ese velo que no nos permite ser coherentes. Si estamos conectados con Cristo, manifestamos a Cristo en todo lo que hacemos. Y es nuestro propósito manifestar estas buenas obras para los que nos rodean, Señor. Hoy te pido que tu Espíritu Santo vaya hasta lo más profundo y alumbre estas recámaras de las que estamos hablando y sobre las que estamos ministrando en este momento, para que nuestro tesoro sea bueno y puedan brotar cosas buenas.
No queremos ser árboles malos de los que salen y se producen frutos malos. Si somos templo tuyo, si tú habitas en nosotros y nosotros en ti, de nosotros solo deberían salir cosas buenas. Frutos buenos, frutos que ministren a los demás, frutos que cambien el mundo, que cambien nuestra familia, que cambien nuestro entorno. Y hoy oramos porque ese velo se ha quitado e identifiquemos las palabras que soltamos con necedad, con soberbia, las palabras que soltamos con incredulidad, palabras que destruyen la fe de nuestra familia, la fe de nuestros hermanos, hoy quedan en evidencia en el nombre de Jesús, Padre, y te pedimos perdón por soltar estas palabras, por destruir con nuestros frutos, no construir, por dar un testimonio equivocado a las demás personas de quién eres tú. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que este velo sea corrido, sea quebrado, Señor, y podamos sacar de nuestras recámaras todo tesoro malo del cual fluyen estos frutos malos, Señor. Hoy se evidencian, Señor, y los echamos fuera de nosotros, Padre. Y te pedimos perdón y te pedimos que seas tú cerrando la puerta a estos tesoros malos, Señor. Que no puedan volver a entrar a nosotros. Y nos ponemos nosotros como porteros de esta puerta, Señor, a no permitir que entren tesoros de maldad. No queremos ser hallados árboles malos, Señor, sino queremos ser de esos pámpanos que están conectados a la vid y llevan mucho fruto, que pueden hacer mucho porque están conectados a ti Cierto. y te dan gloria y honra con cada palabra que sale, con cada buena acción que da testimonio y permite que el reino se extienda. En el nombre de Jesús. Les voy a pedir que vayamos por favor a Santiago 2:14, si me ayudas a leerlo, del 14 al 18. Dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguno diga tener fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan pobremente vestidos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el provecho? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Él dice, Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. aquí este pasaje viene a quebrar en nosotros la indiferencia. Y, y yo quiero abrir mi corazón en este momento con ustedes. Es algo con lo que yo he luchado mucho, ¿sí? Con el tema de la indiferencia y del no tener piedad. Acá es donde estas dos, donde estos dos frutos, donde estos bienes preciados se conectan. Y, y es la indiferencia, y es tremendo como nos dice que en el verso 18 dice, muéstrame tu fe sin obras, no es posible. Y yo te mostraré mi fe por las obras. Son dos cosas que están conectadas. Si aquí alguno dice tener fe, tiene que tener las obras también. No hay tal cosa, no hay una cosa sin la otra. Y, y es importante que saquemos de nuestro depósito, de nuestras recámaras, la indiferencia. Sabemos que hemos crecido en un país que, por toda la violencia que ha sufrido, por todo lo que hemos vivido, nuestro corazón se ha endurecido. Y ya escuchamos o leemos una noticia y lo tomamos como de cada día, como una rutina. Y esto tiene que ser quebrado.
este tesoro de maldad tiene que ser sacado de nuestras recámaras, porque es necesario que esa indiferencia sea rota. Y es bien tremendo como dice en el verso 15 y en el 16. En el 16 dice, si algún hermano o hermana está desnudo y yo le digo, caliéntese y sáciese, pero no les doy lo necesario para eso, pues de nada sirve. Ellos lo saben y lo anhelan, pero ahí estamos nosotros para ser cuerpos del Espíritu Santo y poder llevar a estas personas lo que necesitan. Y qué tremendo es esto. Y hoy Padre, confesamos delante de ti nuestra indiferencia. Toca una vez más nuestro corazón, Señor. No queremos un corazón duro, no queremos un corazón de piedra, queremos un corazón conforme a ti, Señor. Un corazón que da sin esperar nada a cambio, un corazón que, Sí. que da porque tú nos has dado tanto. Si hoy estamos aquí, Señor, es por ti. Si hoy tenemos comida, si hoy tenemos un techo sobre nuestra cabeza, si hoy tenemos vestido, es porque tú nos lo has dado, Señor. Y es necesario que de lo que hemos recibido podamos dar a los demás. Si tenemos un techo, si tenemos comida, si tenemos... Es necesario darlo y compartirlo con quien lo necesita, con los hermanos y las hermanas que lo necesitan, porque somos cuerpo del Espíritu Santo. Y que sea quebrada toda indiferencia de nosotros, que volvamos a tener un corazón inocente e ingenuo, que da sin esperar algo a cambio, sino da porque es nuestra naturaleza, es nuestra esencia, porque estamos conectados a Cristo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Revisemos Mateo 7:12. Se los voy a leer, es cortito, no lo busquen. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esto se conecta con lo que estamos hablando. Eh, Hagamos con nuestros hermanos, tratemos a nuestros hermanos, hablemos fe, hablemos bondad, hablemos amor, así como esperamos que se ha hecho con nosotros mismos. Eh, y esto es bien importante porque de aquí se desprende el estar atentos a la voz del Espíritu Santo. No sé, los pongo en una situación. A todos creo que nos ha pasado. Muchas veces el Espíritu Santo nos ha llevado a dar o a hacer algo por alguien. Y no sabemos por qué. Tal vez a dar algo de dinero o a dar algo de comer o a orar por una persona. Y hemos obedecido y lo hemos hecho sin saber por qué. Y esto es un trato que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros y con la otra persona. ¿Sí? Tal vez el Espíritu Santo le ha dicho a otra persona que tiene que ir a tal ciudad a predicar y necesita los recursos y nos está diciendo a nosotros que llevemos los recursos frente a esta persona para que ella pueda ir y cumplir. Es una voz la del Espíritu Santo, pero si no la escuchamos y no la ponemos por obra, eh, pues estamos quedando en deuda, ¿sí? Muchas veces esperamos que nosotros seamos los que el Espíritu llama para ir a otra ciudad a predicar, a hacer y esperamos que los recursos vengan, que las puertas se abran, pero también nosotros somos instrumentos para que esos recursos fluyan hacia las otras personas, a las que el Espíritu Santo ha dado tareas y ha dado eh, proyectos y metas y esto tiene que ser establecido en nosotros hoy también. No solo se trata de que nosotros hagamos, sino muchas otras personas van a ir a hacer y el Espíritu Santo nos va a pedir a nosotros que les demos, que oremos, que ofrendemos, que los recibamos en nuestra casa. No sabemos, pero por eso es importante estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Hagan con los otros lo que quieren que los otros hagan con ustedes. Esto es la ley y los profetas. Quiero leerles un pasaje que acabo de
eh, de recibir está en 2 Corintios 9:6, del 6 al 9 puede ser, les voy a leer. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra en bendiciones cosechará también en bendiciones. Verso 7. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda obra buena. Les voy a volver a leer ese versículo, el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena obra. Y este versículo es bien tremendo y es bien poderoso porque no viene de nosotros. O sea, acá nos está pidiendo que demos de la abundancia que hemos recibido, a fin de que teniendo todo tiempo sobre todo lo necesario en todo, o sea, teniendo todo que viene por Él, abundemos nosotros para toda buena obra. No se trata de dar algo que es nuestro, es algo que el Señor nos dio a nosotros y ahí damos. Él da primero para que nosotros podamos dar y Él nos ha dado todo. Y es bien, ¿cuántas veces dice todo acá? Dice, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo abundéis para toda buena obra. Dice 4 veces todo. Y así es, Él nos lo ha entregado todo y nos está llamando a que de lo que Él nos dio demos, abundemos para toda buena obra. Debemos estar preparados para toda buena obra, pero también debemos abundar para toda buena obra. Y qué tremendo es esto, no sale de nosotros, sino viene de Él primero. Si damos es porque Él nos dio primero. Como nos leía Mafe en el verso de los discípulos, en la puerta del templo, de lo que tengo te doy, de lo que recibí de mi Padre, ahora te doy. Levántate y anda. De lo que el Señor nos ha dado debemos dar, porque esa es nuestra esencia, nuestro eh, propósito. Y aquí hay un verso bien tremendo que todos conocemos y con este quiero terminar esta parte, y es que hay un peligro. Y les voy a leer en Mateo 21:19, yo se los leo, estoy casi seguro de que todos conocemos este pasaje. Dice el verso 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Es tremendo como un pasaje antes dice que Jesús tenía hambre y fue a la higuera y la encontró sin fruto, solo con hojas. Y le dijo que como no tenía fruto en el tiempo que era necesario dar fruto, se secó y nunca más pudo dar fruto. Por eso nosotros debemos ser consecuentes con nuestra esencia y dar fruto en abundancia, y dar fruto al 100%. No ser escasos, porque estamos llamados, es parte de nuestro propósito y es nuestra esencia, dar mucho fruto y dar fruto en abundancia al 100%. Es muy tremendo como de eso que está mencionando León. Efesios es claro diciendo que él dice que es nuestro propósito y muchos dirán, pero ¿cómo así? Y Efesios 2 habla de eso, dice, fueron creados en Cristo Jesús para obras buenas o para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, si por algo fuimos creados, todos los que estamos aquí, fue para hacer buenas obras. Y es muy tremendo porque Pedro, Mateo, bueno, hay varios pasajes que mencionan cómo son nuestras buenas obras las que hacen que otros puedan glorificar a Dios. Es a través de esas buenas obras que Dios es glorificado y visto. Y volviendo a Cornelio y a esta familia preciosa que el Señor puso en una época para también enseñarle a Pedro algunas cosas,
El versículo 2 de Hechos 10 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Hay cuatro cosas que se mencionan que están como alineadas. Una es ser piadoso, el poner, tenía a Dios puesto en el lugar correcto, amaba lo que Dios amaba, era temeroso de Dios y eso lo llevaba a ser obediente, a tener reverencia, a adorarle como él quería, aun cuando no lo conocía de la forma que los demás lo conocían. O no tenía todo el conocimiento que otros podían tener. Dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. El hacer muchas limosnas al pueblo habla de la bondad, de la misericordia, del dar, de esa parte que era visible de su temor de Dios y su piedad. O sea, otros podían ver la piedad y el temor de Dios a causa de las obras que Cornelio hacía. Y luego dice, oraba a Dios continuamente. Y esto está asociado no a que se la pasaba 24 horas postrado, arrodillado, sino que eh, tenía una comunión constante con Dios. O sea, el orar continuamente habla de estar dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo está haciendo, está diciendo. Porque es ahí cuando logro ser sensible, es ahí cuando pasa lo que Pedro y Juan vieron a la hora novena, entrando al templo. Y es ahí cuando podemos accionar. Muchas veces hablamos de buenas obras y aparecen, sí, obviamente, todo lo que tiene que ver con la provisión, con proveer. Y lo leíamos ahorita en Santiago, abrigo, comida, dinero, bueno, varias cosas, pero también eh, esa provisión tiene que ver con que yo de lo que yo tengo, de quien yo soy, Amén. ¿sí? Tiene que ver con que esas buenas Cierto. obras, dice la palabra haciendo, a ver si encuentro el pasaje ya para terminar, porque esto es como para ampliar un poquito la visión al respecto de esto. Dice, eh, hay un versículo, ay, ¿dónde está? Mm, ah, bueno, dice básicamente, hablando de mujeres que hacen buenas obras, dice, cría a sus hijos, muestra hospitalidad, lava los pies de los santos, socorre a los afligidos, se dedica a toda buena obra, habla también de estar dispuestos a compartir, obviamente de ser generosos, habla de hablar la buena palabra, habla de... Eh, insistir en lo que es verdadero, eh, habla de evitar la murmuración y antes bien hablar lo que es bueno y agradable a Dios. Bueno, si ustedes se dan cuenta, las buenas obras van mucho más allá que lo económico, que la provisión. O sea, tiene que ver con todo lo bueno para lo que el Señor nos creó. Toda buena obra. Amén. Toda buena obra. Y cuando la gente ve personas que han decidido ser buenas en todas las cosas, pueden decir gloria a Dios, porque hay alguien que ha decidido compartir su bondad conmigo, su vida conmigo. Y como les decíamos al principio, vivimos en una generación, en una etapa de la vida, de la historia, donde todos los ojos se han puesto en yo y mi necesidad, cuánto yo necesito tener paciencia, cuánto yo necesito tener tranquilidad, paz, bueno, tantas cosas. Y hemos quitado, como que eso nos quita los ojos del lugar correcto. Y en esta hora nos unimos con todos en casa y le pedimos al Espíritu Santo, quita el velo, como oraba León hace un rato, quita el velo de nuestros ojos.
de verdad queremos ver la necesidad del otro para suplirla. Amén. Tenemos mucho que dar. Fuimos creados Cierto. para dar. Fuimos creados para dar buenas obras, para manifestar a Dios. Y es muy tremendo porque dice, somos hechura suya, Efesios. Dice, somos hechura suya, fuimos hechos por Él. Él puso esto en nosotros. Leíamos al principio y hablábamos como la piedad no es algo que simplemente aparece y ya, sino que hemos experimentado de Él y ha sido puesto todo por Él. Y de ahí volvemos a recalcar dependencia. Espíritu Santo, en esta hora nos unimos, Señor, como familia, nos unimos como familias que tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo amor por ti, Señor. Porque venimos a clamar porque abras nuestros ojos. Amén. Abras nuestros ojos. Señor, Porque reconocemos que tenemos semillas abundantes, que cierto. tenemos recámaras con buenos tesoros, pero necesitamos ejercitar las buenas obras, ejercitar la piedad. Necesitamos crecer en ser hijos tuyos, creados, hechura tuya, creados para buenas obras que manifiestan esas buenas obras a los otros. No solo a los que amamos, sino primeramente en casa, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, sino también a los demás. Que podamos ver muchas veces la indiferencia, la soberbia, la altivez, el orgullo se levanta tan fuerte delante de nosotros. Hoy queremos ser una generación que ve la necesidad del otro para poder suplirla, que ve y dice, heme aquí, yo tengo 2 manos, Señor, que puedes usar para sanar, tengo 2 manos que puedes usar para preparar alimentos y dar de comer, tengo 2 manos, tengo un corazón dispuesto para hacer de la provisión que me has dado a mí la bendición para otro. Tengo 2 pies dispuestos a correr la milla extra con mi hermano que le falta. Tengo 2 rodillas dispuestas para doblarse en súplicas y oración por aquellos que lo necesitan. Señor, estamos dispuestos. Somos una generación que se ha dispuesto para ser usada por ti, Espíritu Santo. Y una vez más, como decía León, te pedimos perdón porque hemos cerrado nuestros oídos. Han sido cegados nuestros ojos. Nos hemos encapsulado en nosotros mismos muchas veces. Las pantallas, la televisión, las tareas del hogar, las tareas del trabajo, estamos tan distraídos. Hoy venimos a orar y a clamar, Espíritu de Dios, porque venga a nosotros un sentido de atención a las pequeñas cosas. Porque la distracción es a que nos ha robado el ser lo que tú quieres, esa distracción que nos ha robado el poder bendecir a otros, que nos ha robado la esencia de lo que de aquello para lo cual nos hiciste buenas obras. Hoy se puede anular, hoy se puede quitar de nuestros ojos y la atención venga, una atención mayor a las pequeñas cosas y a las grandes, a las necesidades del otro, a las necesidades de mi vecino, de mi hermano, del que va por la calle. Señor, queremos ser. Nos disponemos para ser cuerpos que pueden ser usados por tu Espíritu Santo para manifestar el reino de Dios a aquellos que no te conocen. Y también mucho más para aquellos que te conocen, porque merecen tanta honra, porque son hijos tuyos preciosos. Señor, enséñanos a ser una generación que sepa honrar a los demás, que sepa servir, que sepa abrir su casa para que otros puedan reposar ahí, que sepan quitarse el pan para que otros puedan comer. Porque tú hablas y dices que tú has provisto y provees todo lo necesario. Cierto. Sobreabundas con todo para toda buena obra. Y leíamos como es tremendo que aún podemos contentarnos con el saber que tenemos lo necesario.
Seamos una generación de hijos e hijas que pueden ver tu espíritu obrar porque se han dispuesto. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que nos estás llevando a romper y a quebrar toda soberbia, toda escasez, Amén. aún escasez en nuestro pensamiento, es decir, Amén. es que no tengo para darle, mentiras, y tenemos, siempre tenemos. La palabra dice que siempre tenemos. Él nos ha dado todo lo necesario. Así que hoy venimos a quebrar toda mentira, a exponerla a la luz de Cristo, a exponerla a la luz de Cristo. Dice Mateo 5, y con esto empezábamos esta serie de entrenamientos diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Amén. de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Esa es nuestra luz. Esa es la luz que tú pusiste, una ciudad asentada sobre un monte alto, que no puede ser ocultada, que no puede ser negada, porque su luz alumbra tanto que todos pueden ver a Cristo y correr a Él. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por propiciar encuentros contigo. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por llenar nuestros depósitos, Amén. nuestras recámaras Gracias, con tu presencia y con tantos tesoros preciosos y hermosos que tenemos para manifestarte. Gracias por decidir tabernaculizar en medio nuestro, Jesús, y dejarnos el mejor regalo: al Consolador, al Espíritu Santo, que has dicho nos va a guiar a toda verdad. Espíritu Santo, nos disponemos para ser cuerpos para ti, a través de los cuales tú puedes actuar y obrar. Queremos obedecerte en todo. Queremos y anhelamos obedecerte en todo. Habla, Espíritu de Dios, a través de nosotros. Te bendecimos este tiempo y bendecimos cada familia, cada oído, cada persona que escucha. Los bendecimos. Y declaramos que somos esa generación que está viendo y que va a ver lo que ojos no han visto antes. Amén. Que somos esa generación que escucha y que va a escuchar lo que oídos no han escuchado antes. Amén. Y la manifestación de la gloria y el Espíritu de Dios va a ser tal que no nos vamos a poder callar, que no vamos a poder parar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque siempre hablas, porque siempre Así es. tienes más y más. En la medida en la que nos disponemos, tú llenas y llenas y llenas y sobreabundas. Amén. Y hoy vemos generaciones de copas rebosantes. Rebosantes. Usted que dice no tengo, diga hoy tengo. El que Amén. no ve, diga veo. Porque lo tenemos, lo tenemos. Dispongámonos, porque el Espíritu Santo va a hacer todas las cosas que ha prometido. Él es fiel, el Señor es fiel y cumple su palabra. Amén. Así que gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por lo que has puesto en cada uno de los que nos reunimos a glorificar tu nombre y hablar de las maravillas que tú has hecho. Amén. Amén. Les bendecimos en casa. Amén. Clamamos porque fe mayor haya en medio de nosotros, porque realmente los correos que lleguen al mail que tenemos de entrenamientos estén llenos de esa palabra que dice: vi esto porque hice esto. El Espíritu Santo me llevó a hacer esto y vi buenas obras. De eso van a ser nuestras reuniones, de todas las cosas buenas que el Señor está haciendo en medio de esta generación que se ha dispuesto para ser Amén. obediente y fiel.
Así que les bendecimos, los amamos, les enviamos un gran abrazo y oramos porque esta palabra sea propicia para la vida de cada uno en este Amén. tiempo. Amén. Nos Un vemos. abrazo, Un bendiciones. abrazo. Bendiciones a todos.